Bien, así que esta es una nueva sesión de esta actividad en la cual vamos a ver los problemas de integración vectorial, en la cual tenemos el primer problema, que nos piden calcular el flujo de un campo de este campo de vectores, donde nos dan ¿cómo está? El campo vectorial y una noción H diferenciable en R a través de la superficie S, que sostiene intersectar este sólido de acá con este plano de acá, donde la orientación es inducida por este vector de acá. Bueno, ¿cómo abordamos este problema? ¿Cómo podemos abordar este problema? Primero tenemos que identificar el campo en el cual nosotros vamos a calcular este flujo de vectores. Para eso nos damos cuenta que el rotacional, o sea, perdón, sí, de hecho sí, el rotacional, o el rotor, el cual ya sabemos cómo se calcula, o sea, tomamos el determinante de estos de aquí, que son como por así decirlo, los vectores unitarios o canónicos, las derivadas parciales y las componentes de cada la componente de mi campo vectorial. Luego calculamos este determinante, el cual está escrito en esta parte de acá, y nos debería dar este, este vector de acá, que sería mi rotación. Entonces eso sería, lo primero que sería identificar el campo. Esto ya lo hemos hecho varias veces, calcular el rotacional. Aquí está el detalle de cómo calcularlo, que ahí es, si es que no se no, sería como calcular este por este, menos este por este, y así sucesivamente. Donde este por este sería aplicar la derivada con respecto ahí a esta parte de acá. Entonces, bien, eso sería para calcular el campo. Y lo segundo que tenemos que darnos cuenta es cómo es nuestra superficie. Así que, para ver nuestra superficie, tenemos que primero ver cómo está construida. Así que vamos acá. Nos dicen que nuestra superficie S se encuentra en intersectar este cono con este plano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es intersectar estas dos cosas. Intersectamos y nos va a dar esta superficie de acá. Intersectar significa simplemente reemplazar la Z con esta expresión de acá. Vamos despejando, completamos cuadrados, esto es un cuadrado y nos da esta circunferencia que está acá, o elipse, sí, una elipse. Entonces, cuando intersectamos la superficie, ya tenemos esto de acá es nuestra superficie que está acá, donde serían todos los X, Y que están acá. Acá no lo escribí textualmente, pero los ejercicios posteriores van a estar escritos explícitamente. ¿Y por qué lo tengo escrito así, esta intersección? Porque esto me va a dar una idea de cómo debo parametrizar mi superficie. Si se dan cuenta, acá hay una superficie, ¿cómo se llama esto? Como una especie de elipse. Entonces, una buena idea, hay varias formas que lo puedo hacer. Esto lo puedo parametrizar de forma, ¿cómo se llama esto? Como coordenadas polares. Y otra forma que se puede hacer es la forma canónica, que es la que está acá. ¿Cómo sé cuál usar? Va a depender de, como lo he dicho en otras identidades, de tal forma que me simplifique el cálculo. Eh, en este caso, lo hago de la forma natural, lo hago de la parametrización natural, eh, solamente lo hago de la forma natural, la parametrización natural, para luego hacer una... A ver, creo que lo calculo. Sí, lo calculo. Lo hago de la parametrización natural solamente para que más adelante, cuando yo calcule mi flujo, tener bien definido mis límites de integración que van a estar acá. Es solamente por esa sencilla razón. O también para que me salga mucho más a cuenta mi producto punto entre mi campo vectorial y mi vector normal. En este caso, vamos a ver en detalle esta parte. Tenemos un vector que está acá, un campo vectorial que está acá, un campo vectorial, y si yo lo hubiera parametrizado con forma polar, acá tendría un coseno, por ejemplo, un coseno evaluado en, no sé, si hago x igual, no sé, u coseno de v, tendría acá
U coseno de V. Que lo igual está bien en términos de parametrizar la superficie, pero eso no me facilita el cálculo. Entonces, cuando yo no tengo una parametrización eh, a priori que me facilite el cálculo, lo primero que uno podría intentar es hacer la parametrización natural, que viene a ser X, y después esto viene de despejar mi Z en términos de X e Y. Entonces, bien, como vimos que cuando intersectamos las figuras nos da una elipse, y eso, una posible parametrización podría ser las polares, nos damos cuenta que por cómo está construido nuestro campo, eso no es conveniente. Así que eh, lo mejor acá es hacer la parametrización natural, eh, y definimos el conjunto D, es el dominio de mi parametrización, que en este caso está dado por esta ecuación de acá, que es la misma que está acá. Una pregunta sería cómo calcular el Z, y el Z viene de esta parte de acá, porque nos damos cuenta que esta superficie, que acá no le escribí textual, pero lo voy a escribir, la superficie S son, cuando intersecto esto, me da primero una condición para el X cuadrado más 9 y menos 1, 9 y al cuadrado menor o igual a 28 y 19. Y la segunda condición que me da es que el Z debe ser igual a 2i más 3. O sea, ¿por qué? Porque estoy intersectando estas dos figuras. Estoy intersectando esta de acá con esta de acá. Eh, entonces, de ahí obtengo mi tercera coordenada. Y una vez obtenida la tercera coordenada, ya tenemos ya todos los ingredientes. Tenemos nuestra parametrización, tenemos nuestro conjunto. El vector normal acá lo calculé, pero después leyendo la posterior me di cuenta que no es necesario porque ya nos daban el vector normal. En este caso nos dice donde la orientación es la inducida por el vector. Cuando nos dicen donde la orientación, siempre se refiere al vector normal. Esto es importante porque si uno tiene una superficie y el vector normal me va a apuntar, eh, donde apunta este vector normal va a ser muy importante porque me va a permitir ver si estoy viendo la superficie desde dentro o desde fuera. Por ejemplo, si estoy en una circunferencia, en una esfera, por ejemplo, y considero este vector normal, estoy viendo la esfera desde fuera. Pero si tengo esta misma esfera y considero este vector normal, que fíjense que es la misma, estoy viendo la circunferencia pero desde dentro. Y obviamente al verla desde fuera o desde dentro me va a cambiar también el valor de mi flujo. Entonces eso es muy importante tener en cuenta que es el signo del vector, donde estoy considerando el vector normal. En este caso, al calcular la manito coincidió con el que me estaban sugiriendo, así que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Eh, y ya tenemos todos los ingredientes, porque tenemos el vector normal, tenemos la parametrización, tenemos este conjunto D, que sería como que aquí hay que hacer una distinción, que es distinto de D, porque D es donde viven mis variables U y V, y el S es donde vive mi X, Y, Z. O sea, mi phi va a tomar valores en D y los va a llevar a mi superficie S. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Así que ya tenemos todo, tenemos parametrizada la superficie, tenemos el vector normal, tenemos el campo, procedemos a calcular. En la cual, una vez que tenemos el campo, tenemos el vector normal, hacemos el producto punto, el cual nos da un 2, y luego hacemos este integral de superficie, la cual va a ser el integral doble de este parámetro, de este conjunto que está aquí, donde G se evalúa en la parametrización y se multiplica por el vector normal. Pero acá vamos a aprovecharnos de algo, de que en términos, en términos generales, uno debería hacer este cambio variable. Un cambio variable así como del estilo, debería ser algo como del estilo, no sé, en caso, mi U debería vivir entre ciertos valores y V debería vivir entre ciertos valores. Pero en este caso, como mi campo es constante, fíjense que el campo es constante, esto simplemente es un 2, esto es igual a 2, por lo tanto sale de mi integral y queda una integral de superficie, con respecto a una superficie, por un doble diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una
área de D. Entonces, mi problema se limita a calcular esta área de D. Que aquí ya puedo ocupar jacobianos, ya puedo ocupar todo lo que vimos al inicio del curso. Esta parte se las dejo como tarea, calcular esta área de D, pero si ustedes lo hacen bien, debería darle este número de... Esta parte la dejo de tarea porque esta parte ya es como lo que vimos anteriormente en el curso, que es integrales dobles. Y más encima sobre una superficie ya conocida. Hasta aquí, ¿alguna duda con este problema? Ninguna. Si hubiese pescado el vector normal para otro lado, solamente cambiaría en un signo nomás, el resultado final, ¿cierto? Te quería esto. Ya. Pero no afectaría el producto que hay entre el normal y el vector que Eh, estoy dentro de la integral, que haya haría solamente esto, el cambio de signo. ocurriría esto. Si tú tomas el vector, si tú miras la superficie, por ejemplo, desde dentro, te quería este vector normal. Entonces hacerle producto punto G, producto punto con N, el 9 no sale. Entonces, eso nada más ocurriría. Es como que te cambiaría el signo del producto punto nada más. Al Mm. hacerle doble integral te queda con negativo. Vale, vale. Ya entendí. Gracias. Y, sí, y esto va a tomar, creo que esto ya empieza a ser peligroso ya cuando uno, no sé, al inicio cuando usamos green, quizás, era peligroso, pero ahora lo más peligroso es que te cambie el signo, así que ojo con eso. Ojo con eso, con el signo. Y bueno, esta es la pregunta 2. Esta es la pregunta 1, sí que vamos a la pregunta 2, la cual nos dice, sea F este campo que está aquí, y voy a agrandar esto, y voy a agrandar. Sea F este campo que está aquí, y ese este manto. Y sea ese el manto de este cilindro que está acá, que está entre estos planos que están aquí. Y nos pide calcular este integral vectorial. Esto es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. De hecho, más o menos acá. Tenemos estas dos superficies. Esta superficie, este cilindro, que es lo que nos están diciendo. Tenemos los dos planos, que este es plano z igual 6 y z igual x más 3. Y son los z, vamos a colocarlo acá en amarillo, son los z que van a estar en la superficie, va a ser como este cilindro en rojo, pero que va a estar acotado por estos dos planos. O sea, va a ser como toda esta área de aquí. Va a ser, de aquí hasta el mías. Entonces, eh, creo que tenemos que hacer los pasos que habíamos. Aquí están ordenitos los pasos. Primero definimos mi campo. Mi campo ya me lo dieron, así que no hay nada que hacer. Eh, Definimos la superficie, en la cual puede ser, la cual nos está diciendo que es la intersección entre el manto cilíndrico y un Z, y un Z que va entre estos planos. O sea, en este caso también la superficie nos salió fácil. Un, una, un cilindro tal que Z está entre x más 3 y x menor o igual a 0. Esta parte de acá solamente para después parametrizar. Aquí lo hago un poco más ordenado para que se quede claro. Y luego paso 3, parametrizar la superficie. Entonces, como vemos que este cilindro que está acá, la coordenada z no va a influir en su valor, eh, y todo lo contrario, se puede ver de que, claro, mi superficie va a ser algo como este estilo, va a ser algo como así, eh, como visto desde arriba va a ser como algo de este estilo, así como ahí lo estoy con el color, va a ser como algo así, ahí, como sale en la figura, ahí. Y claro, a medida que yo vaya subiendo el Z, es- este cilindro como que va a ir como haciendo este comportamiento, este completar todo su cilindro. Pero, ¿por qué se dice que el Z, que en el cilindro no está Z? Básicamente porque en la fórmula original, donde está mi cilindro, no está el Z, solo está, es al revés. Donde yo me mueva mi Z va a depender de mis variables X e Y. Eso, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esto me da una buena idea para parametrizar mi figura. Veo mi campo, nos fijamos que en mi campo no hay cosas raras,
Entonces no hay coseno, ni logaritmo, ni exponenciales. Entonces, como veo que tengo una forma cilíndrica y tengo un campo más o menos amigable, digo, ya, intentémoslo ¿cómo se llama esto? Polares. O forma cilíndrica, que lo escribí. Proponemos una forma cilíndrica. Y básicamente la forma cilíndrica sería 3 coseno de u, 3 seno de u y z igual v. Ahí tengo mis dos parámetros. Eh, eh, y si nosotros, digamos que si lo reemplazamos, si parametrizamos esto, nos va a dar 3 coseno de u, 3 seno de u, de tal forma que si sumamos estas dos componentes al cuadrado nos va a dar 9, que es lo que nosotros queremos. Y el v, que va a moverse entre z igual 6 y entre x más 3 y z igual 6. Acá otro detalle a considerar es que estoy justo en el borde de mi cilindro, no así como en el caso anterior, el cual había hecho una intersección y, donde, y había conseguido un punto interno, como punto al interior de esta elipse que está acá. En este caso justo me tocó el borde, entonces es más fácil de parametrizar esta superficie, ya que solo tengo que escribir x y y en términos polares, y como el z no depende, bueno, el z depende del x y, pero el z no influye en mi cilindro acá, puedo dejar el z simplemente como que está acotado entre x más 3 y 6, así que el z queda como un término libre, lo que va a servir para parametrizar esta forma. Y así tengo mi parámetro, phi evaluar u, v va a ser 3 coseno de u, 3 seno de u y v, donde u va a ser entre 0 y 2 pi, porque es el ángulo, y el v va a ser como la altura de mi cilindro, en este caso va a estar acotado entre x más 3, que en este caso sería 3 coseno de u más 3, y acotado por 6. Entonces, tenemos esta forma de acá, esta parametrización. Luego calculamos el vector normal, que es calcular el producto cruce entre las derivadas de mi parametrización, que en este caso sería la derivada con respecto a u sería esta fila, la derivada con respecto a v sería esta fila, y luego hacemos determinante, el cual nos va a dar este vector de acá. Lo pueden calcular ustedes por su cuenta, se va a dar cuenta que esto será 3 coseno de u por 1 menos 0. Después acá va a ser menos 3 seno de u por 1 por menos 1, que va a ser 3 seno de u menos 0. Y el resto ya nos va a dar 3 seno de u por 0 menos 3 coseno de u por 0. Eso es para el vector normal. Y ya tenemos todos los ingredientes, tenemos la superficie, tenemos la organización, tenemos el vector normal. Procedemos a calcular. Entonces, calcular esto es lo mismo que calcular este producto punto de mi campo evaluado en mi parametrización, producto punto de mi vector normal. Tengo mi vector normal que ya lo calculé acá. Evalúo mi parametrización en mi campo, el cual vemos que es algo un poco más amigable evaluar esto en mi campo. No, porque voy a simplemente evaluar nomás, no tendría como coseno de algo, como en el programa anterior. Y defino un conjunto D que es donde viven mis variables U y V, que en este caso es estas dos condiciones de acá. Es simplemente reescribirlo de una forma más elegante. Esto sería U, V está en R2, tal es que U está entre 0 y 2 pi, y V está entre 3 coseno de U más 3 y 6. Realizo el producto punto, acá estoy haciendo el producto punto, el cual me va a dar 27 coseno de U al cuadrado, coseno al cuadrado de U por seno de U más 9V seno al cuadrado de U. Eso es realizando el producto de puntos. Luego calculo esta integral, calculo esta primera integral, calculo esta segunda integral, hago la integral doble en este caso. Acá ya lo hice porque ya era un poco más, no era tan trivial como, o sea, no tan trivial, pero no era tan simple como el caso anterior, porque en el caso anterior era una constante acá, y era quebrar el nivel de integración. En este caso ya un poco más complicado, así que hago un paso intermedio, acá, otro paso intermedio acá, y nos debería dar este número al final. Y eso sería para el cálculo de este campo. Como dato adicional, si nos fijamos, esto siempre está repitiendo el mismo patrón, o sea, quiero calcular una superficie. ¿Qué es lo que primero hago? Determino mi campo, porque así mi campo, a algunos profes les gusta, no sé, sea F, el campo vector, no sé, de la derivada, de no sé qué.
Si les sale eso, ahí ya tienen que ver el campo. Así que este paso del campo es como, en la mayoría de las veces va a ser trivial, pero es como para explicitarlo, ¿no? Para tenerlo ahí en cuenta. Muy pocas veces les va a salir algo como este estilo. Segundo paso, determinar mi superficie, escribirlo de alguna forma, no sé. De modo que cuando yo resuelva esto, cuando me den algunas condiciones y eso me da alguna idea de parametrizar, luego parametrizo. Al parametrizar, puedo hacer dos cosas: ver la forma de ese, ver cómo se comporta f, y tratar de ver las condiciones de S o de F, porque de nada me sirve hacerlo por cilíndricas si al evaluarlo, no sé, me va a quedar una cosa muy fea de resolver. Entonces, también es importante ver cómo se comporta eso en F, que en la mayoría de los casos, solo va a depender de la forma de mi superficie, en la mayoría de los casos. Eh, y si no, en caso de que estén muy pillados, parametrización natural, la vieja confiable. Parametrización natural. Esa es la vieja confiable en caso de que estén así muy pillados. Listo, X, y acá Z de X, Y, donde Z de X, Y va a ser como despejar Z en función de X. Eso, si están muy pillados, pueden intentarlo por ahí. Si no les sale por ahí, vean cómo se comporta el conjunto. Pueden ser forma polar, como lo vimos acá, o forma cilíndrica, mejor dicho acá. Puede ser forma polar. Ahí ustedes ven qué es lo que más les conviene. Les conviene en este caso. Y luego que parametrizan, ya simplemente juntan los ingredientes. O sea, la integral de superficie de f por dr va a ser la integral de conjunto D, que acá D va a ser donde viven U y V, que acá, repito, phi va a ir desde D hasta S, así que D va a ser los límites, mis futuros límites de integración, lo pueden ver así. De F, valor de mi parametrización, producto punto normal. Y ahí tienen los pasos. Esos son como los pasos clave para calcular todo este tipo de ejercicios. ¿Hasta aquí dudas? Ninguna. Está todo claro. Perfecto. Entonces vamos a hacer la 3, que como ya es casi un copy-paste de lo anterior, este más abierto. Sea S la parte del cilindro parabólico, que queda en el interior del paraboloide, y sea F este campo de acá. Nos piden calcular esta integral del rotor, donde la orientación de S es tal que la intersección vista desde el eje Z más con Z mayor a 3 tiene sentido antihorario. ¿Cómo se podría hacer este ejercicio? Eh, no se me ocurre. ¿No? Como que todo escrito ahí en el problema, como que agobia. No sé. Ya, entiendo. Ya, primero, ¿qué es lo que tenemos que determinar? El campo, ¿no? ¿Cuál es mi campo? El X, ah, no, es El el rotor, rotor ¿no? de F, sí. Sí, el rotor de Claro, F. claro. Entonces, primero hay que calcular el campo. Cuando yo calcule el campo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Está el campo, hay que definir la superficie Superficie, ¿no? que está encerrada por esos Z. Claro, en ese O sea, caso que está habría definida que, por esos Z. claro, en ese caso habría que ver cómo se comporta, cómo está escrito mi S. Entonces mi S siempre va a ser como algo de X, Y, Z en R3, tal que. Y aquí tengo que ver. Por ejemplo, acá dice que en el interior del paraboloide. Eh, Acá a lo mejor va a ser intersectar. Así que eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. De hecho, voy a altero que es creo que está acá. Bueno, acá están las figuras que se las saqué de GeoGebra para ilustrar más que nada. Pero bueno, el campo. Primero, el rotor. Bueno, esto ya es más de lo mismo. Ya hemos hecho varias veces el rotor, así que el rotor simplemente es derivar esta componente menos sacar este determinante. Si se calcula eso, nos debería dar este campo de acá. O sea, tenemos el campo, es calcular este rotor.
Aquí está el desarrollo en más detalle. Así que vamos a la superficie. ¿Qué nos dice la superficie? Nos dice que queda en el interior del paraboloide, y nos piden ya. Dice que queda en el interior de este paraboloide que está acá, y perdón, este es el paraboloide y este es como el cilindro parabólico. Esto quizás sea un trabalenguas, pero el cilindro parabólico es la figura en roja y el paraboloide es la figura en azul. Entonces, voy a agrandar esta parte de acá. ¿Qué pasa si yo intersecto esas dos figuras? Va a dar esta curva C, que está en amarillo. Lo que nos dice el ejercicio es que mi superficie S va a ser lo que está al interior de esta curva C, que está en amarillo. ¿Por qué? Porque esos puntos van a ser los que están entre el paraboloide, pero que también pertenecen a mi cilindro parabólico, que es lo que me dicen acá. Dicen son los puntos, es la parte del cilindro parabólico, que está en rojo, que está también en el interior del paraboloide. Entonces, va a ser todo lo que está al interior de esa curva C. ¿Y cómo determina esa curva C? Intersectamos. Entonces, intersectamos, y para intersectar simplemente hay que reemplazar, igualar ambas ecuaciones en este caso, o igualar ambas ecuaciones, las cuales nos va a dar 3 menos 2x cuadrado igual x cuadrado más 3y. Despejamos, nos va a dar esta circunferencia, que eh, en este caso nos mide esta circunferencia aquí, que en R3 sea un cilindro, pero en R2 va a ser una circunferencia, así que nos va a dar esta curva C, que uno diría, pero acá en la figura de arriba me dio una cosa rara. Y esto no tiene ningún problema porque si yo veo esto desde arriba, si hago una proyección en el plano XY, este es el plano XY. Si yo viera esta figura pero desde arriba, voy a ver esta figura de acá. Y esto ya es más parecido a una circunferencia. Entonces, tiene sentido que me haya dado una circunferencia. Es como una circunferencia que estuviera como, como doblada. Se puede entender así. Entonces, mi superficie S va a ser todo lo x cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. ¿Por qué menor o iguales? Porque son los puntos que están al interior de acá. Son todos estos puntos que están acá. Cuando coloco menor o iguales es porque están al interior de mi curva C. Esta es mi curva C que calculé. Y los puntos que están al interior van a ser los que yo quiero calcular. Los que voy a considerar, perdón. Y también van a ser todos aquellos z que son iguales a menos 2x cuadrado. Y z igual x cuadrado más 3y al cuadrado. No, esta condición está de más. Esta condición creo que está. Sí, está de más, porque son los puntos que están en el parabólico. Esta condición está de más. ¿Por qué coloco esta condición y no coloco solamente x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Porque si yo coloco solo esto, esto me va a dar un cilindro. Pero si yo coloco esta condición, yo digo, o sea, me va a dar como el interior de un cilindro. Pero si yo coloco esta condición, me va a decir, esos son los puntos que están al interior de ese cilindro, pero también que pertenecen a mi paraboloide, a mi cilindro parabólico. No sé por qué le ponen así, pero. Entonces, cuando yo lo escribo de esta forma, me va a dar la forma, lo que está al interior de mi curva C. Entonces, ya tenemos mi superficie S. ¿Y para qué la superficie S? Para darnos una idea. Darnos una idea. Acá, ¿cómo podríamos parametrizar? ¿Cómo podríamos parametrizar ahora esta superficie S? Con... mm, ¿Cómo quedó el rotor de F? Es lo que está arriba de donde dice superficie, ¿cierto? Sí. Con polares podría ser, Podría ¿o ser o no? no. De hecho, se Ujú. hace eso. Se hacen polares. Vale. Porque el rotor no nos dio algo raro. También se puede hecho por parametrización natural, pero en este caso hagámoslas por polares. Entonces, al hacerlo con polares, nos queda U como seno de V, U seno de V y Z igual esta condición de acá. Eh, Acá esto no es un menos, aquí esto es un igual. Esto es un igual.
Entonces, luego de reemplazar cada uno de estos términos, cuando tengo el U, el V y esto de acá, reemplazo y obtengo esta parametrización. Así que solo nos queda calcular el vector normal, que de nuevo el vector normal es el producto cruz entre las derivadas de mi parametrización, que en este caso es phi, sub u, phi derivado en U y phi derivado en V. La primera fila son los vectores canónicos, la segunda fila son las derivadas las derivadas parciales con respecto a U, la tercera fila las derivadas parciales con respecto a V, respetando cada componente. Y acá algo que me olvidé de colocar acá antes de continuar es que ¿dónde viven esto? De hecho lo voy a colocar más arriba porque puede confundir. Esto va a vivir entre los V que están entre 0 y 2pi y el U que está entre 0 y 1. Tengo una pregunta, perdón. El U que pones al frente del coseno y del seno, porque a diferencia del anterior que yo estaba pescando el manto del cilindro, acá estamos pescando una superficie que está dentro del cilindro, ¿o no? Exacto, exacto. Buen detalle. En el anterior nos dan una igualdad. En el anterior nos dan una igualdad. Por eso, ¿dónde está el interior? Acá. La condición era una igualdad. Por lo tanto, acá coloqué 3 coseno de U y 3 seno de U. ¿Por qué? Porque era una igualdad. Entonces debe estar ahí, en el borde. Sin embargo, Dale. acá el U puede cambiar. El U puede cambiar porque no solo el borde, sino que también son el interior. Ya, ya. Buen detalle. Entonces ahí tengo esta parametrización, donde mi U va a ir de 0 a 1, porque tengo que estar en el punto interior como mencionaba. Y V va a estar entre 0 y 2pi. Está todo ok, está todo ok. Sí. Va a ir entre 0 y 2pi que van a ser, esto es porque no hay ninguna limitante hasta ahora. Lo único que está acotado, entre comillas, podría ser el Z, que está fijado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver ahora mismo, de hecho. Eso no va a influir en cómo se mueve perdón, mis parámetros. De hecho, mi curva C está libre. Es una circunferencia que fue doblada. Entonces, mi U y V no van a estar no van a tener ningún problema. No estoy teniendo como una circunferencia, por ejemplo, que está así, que a medida que crece Z, no sé, una circunferencia de aquí, luego no sé, está cortada, luego no sé, está cortada aquí. Entonces, en ese caso, claro, mi U y V no se moverían libremente porque mi radio, mi U, estaría cada vez achicándose y mi V también. Entonces ahí ya dependería de qué altura estoy tomando. En este caso no ocurre eso porque eh, mi curva C está libre, entonces mis puntos internos van a estar también libres, así que puedo tomar lisa y llanamente entre 0 y 2pi, entre 0 y 1. O simplemente ver esta condición de acá y también se puede concluir lo mismo. Entonces, una vez teniendo la parametrización, teniendo el z, que simplemente reemplazar 3 menos 2, acá comió un 2. Voy a escribir 3 menos 2x al cuadrado. Donde u va entre 0 y 1. U va entre 0 y 1. El z, acá lo reemplazo este x al cuadrado, lo tengo que reemplazar con mi parametrización, que en este caso es 3 menos 2 u al cuadrado, coseno al cuadrado de v. Y ahí tengo la parametrización de z, y ahí ya tengo todas las componentes parametrizadas. Entonces ya calculamos el vector normal, que simplemente calcula este determinante, donde ahí calculamos el determinante, tachamos esta parte, hacemos este producto cruzado de los determinantes, lo cual nos va a dar algunas de estas componentes. Bueno, este cálculo quizás lo vi un poco, pero eh, la gracia es que si ustedes realizan esto, si ustedes van realizando esto, debería de darles este vector de acá, este vector que está aquí. De hecho, no, creo que esta parte más complicada es calcular la primera componente, porque esto es seno de, esto debería ser ahí como bien. Ahora esto va a ser 4u al cuadrado, coseno de v seno al cuadrado de v, el menos con el menos se convierte en más 4u al cuadrado coseno al cubo de v. Entonces ahí factorizando por coseno, les va a dar esta componente de acá. Les va a dar esta componente de acá. El 0 aparece simplemente por hacer el determinante que está aquí, va a darle coseno de esto
menos coseno, o sea, esto va a darle coseno al cuadrado de 4u al cuadrado seno u, y acá va a dar menos 4u, o sea, perdón, esto va a ser 4 por menos, sí, debería darle 0, menos por menos, creo que aquí ya, no, 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 coseno de, sí, sí, está bien, porque esto es menos por menos más, y con el menos queda como menos, sí, está bien, está bien. Entonces ahí le debería darle, le debería dar 4u coseno al cuadrado por seno, y acá debería darle 4u al cuadrado coseno de u por seno, entonces se restan, nos queda 0, y acá lo mismo, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, va a darme 1, conservo el u, y me va a quedar este u de acá. Entonces, ahí una vez calculando este rotor, nos vamos a la parte del cálculo. Ya tenemos calculado el rotor, el vector normal, tenemos calculado, nada que rotor, el vector normal. Tenemos calculado el vector normal, tenemos la planificación, tenemos la superficie, tenemos el campo. Paso siguiente, calcular. Para eso primero definimos el D, que es donde vive nuestro vector normal, que es simplemente estas condiciones que están aquí, que van a estar acá. Es como reescribir estas condiciones de forma más elegante. Y luego evaluamos mi campo que estaba acá arriba con mi parametrización. Entonces tengo 0 menos 2u seno de v, 6 menos 4u al cuadrado coseno de v, que siempre intento reemplazar esto. Y luego ya hacemos producto punto entre el vector normal y ese vector que está aquí. Realizando ese producto punto nos va a dar, ahí ya hice el producto punto, y entre lo que está entre paréntesis, le va a dar este término de acá. Y ya realizando la integral que está acá, doble, le va a dar 5 pi. Que acá lo hice a mano porque no estaba seguro de un término, así que lo hice a mano porque no estaba muy seguro de un término, así que lo hice a 5 pi. Pero bueno, si quieren pueden obviar esto, sí, lo pueden obviar, y esto ya debería darle ya 5 pi, si lo calculo. ¿Hasta aquí dudas con esta parte? No, ¿No? no, solamente eso que te mencioné recién, que no me había percatado antes. Y estaba dudando y después me pegué ahí la cachada. Claro. No, sí, eso olvidé de mencionarlo, así que cuando este U tienen que darse cuenta que viene por, por esta condición de acá. Y en el caso anterior venía, no coloqué U sino 3 porque le pega justo Mm, al borde de mi cilindro, entonces tiene que ser 3. Si colocara acá U estaría incorrecto. Eso es importante. Así que bien, vamos a la 4, que esta está incompleta, porque yo esta la dejo se las debo, que es evaluar este integral que está acá. Evaluar este integral que está acá, y con respecto a esta componente que está acá. O sea, perdón, evaluar este integral, donde tengo esta superficie que es este elipsoide, se encuentra por encima del plano z igual 1, cuyo vector normal unitario apunta hacia arriba. Eh, y este es mi campo. Así que bien, y aquí entra donde aquí ya había tenido problemas, que era, esta la dejo esta se las debo, le voy a enviar el desarrollo ya mejor hecho, pero voy a explicar la parte hasta donde llegué, que es la parte, primero veamos el campo, calculamos el campo, es calcular este rotor, luego calculo el S, el cual, acá creo que ya está parte de superficie, hasta la superficie, la cual, ¿qué tenemos en el S? Tenemos que son los puntos que le pegan justo al elipsoide, y cuyos z son mayores o iguales a 1. ¿Por qué? Porque nos dicen que eh, el rol integral donde esa es la parte del elipsoide, acá nos dan el elipsoide, como acá está igual, fíjense que es el manto este elipsoide, es el manto, o sea, tengo un elipsoide acá, y el manto, es la parte de acá. No es el interior, no es lo que está dentro, sino que es la parte del manto, porque está igual que está. Entonces, eh, una vez que tengo eso, y me dicen que tiene que estar por sobre el plano.
Entonces yo calculo acá un plano y yo voy a tener con una especie de sandía, ¿sí? Una sandía o un pan, no sé, como esta parte de acá. Una cosa así voy a tener, una cosa así, o un casquito, no sé. Voy a tener esa parte ahí. Entonces, una vez que tengo eso, eh, tengo que intersectar. Voy a intersectar para ver cómo se comportan mis variables. Si intersectamos z igual 1, nos va a dar este vector de acá, eh, la cual, o sea, reemplazar el z igual 1 es reemplazar el z igual 1, acá queda 1, paso al otro lado restando, me va a dar 27. Luego tengo esta figura que está acá, que es como una circunferencia, que en R3 sería un cilindro, en R3 sería como una especie de cilindro, pero en R2 una circunferencia. Por lo tanto, mi parametrización, mi conjunto, mi superficie S van a ser los puntos en R3, tales que Z es igual a esta superficie de acá. ¿De dónde sale esta cosa? Sale despejando mi Z acá. Son los Z que van a estar, y acá van a ser como, van a estar entre el, de hecho acá no es un mayor igual, porque si no estaría considerando los internos, así que aquí sería un igual, acá me pifié, porque tengo que considerar el casquete, y tengo que considerar este punto acá, ya, ahí está. Este Z mayor igual a 1 está de más. ¿Por qué? Porque esto de acá me va a dar el casquete, y este de acá va a darme ¿cómo se llama esto? La parte de acá abajito. Debería darme la parte de acá abajito que está acá. Pero acá debería estar también un Z igual 1 porque el Z igual 1 en alguna parte lo tengo que usar. Pero bueno, hasta ahora sé que sí está haciendo mi circunferencia. Haciendo mi circunferencia porque acá, esta parte de acá me va a dar la parte de abajito del casquete, en la parte de abajito, y esta parte de acá me va a dar el resto del casquete. Entonces ahora tendría que parametrizar. Y acá tengo acá donde he pillado, porque acá traté de hacerlo por coordenadas polares, traté de reemplazar, me dio la paralización, y luego ya calculando el vector normal, ahí me detuve, porque vi el campo, que no se veía tan horrible, pero acá esta cuestión, cuando yo calcule el producto punto, de hecho calculé este vector, este vector normal ya está haciendo medio raro, y después dije, pero después voy a tener que hacerle esto producto punto, el vector, y acá no se veía muy claro que esto se simplificara, no se veía muy claro que esto se simplificara bien, entonces ahí como que quedé como en stand-by. Pero hasta ahora sé que hasta esta parte de aquí, hasta esta superficie estaría todo ok. Esta parte de acá se la estoy debiendo porque acá no sé hacerlo, de ahí revisé la pauta, me di cuenta que se puede hacer por planificación natural, y ahí tengo la duda si hacerlo, si se quiere así o hacerlo por planificación natural. Pero ahí eso ya, yo se les voy a enviar ya el desarrollo ya mejor hecho. Pero si te dan cuenta es más de lo mismo, es más de lo mismo de lo que habíamos hecho antes, simplemente acá tengo que escoger simplemente si hacerlo por planificación natural o hacerlo ¿cómo se llama esto? O seguir haciéndolo por polares, que es lo que estaba haciendo yo. Entonces, pero es el mismo procedimiento para analizar, vector normal, y luego calcular. En la parte del cálculo, lo ideal es que no me quede algo que me quede imposible. Lo ideal es que me quede algo lo más amigable posible. Entonces, eso. Quedo debiendo esta parte de acá, que es la paralización, que ahí como que queda un poco estancado. No sé si hay alguna, quizás varias dudas, pero no sé si hay alguna duda con lo que explicaste ahora con la 4. La sandía esa que está ahí arriba está cortada por el plano, pero es lo mismo que estuviera cortada por el... A ver, para sacar la superficie, que es la parte de arriba de la sandía, que esté cortada por el plano, es lo mismo que esté cortado por el cilindro que pusiste más abajo, ¿no? De que x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿cierto? Esa es la pega del plano. Claro, sí, la pega plana de hecho es como decirle a mi sandía, es donde estoy cortando la sandía, básicamente, eso es lo que hace el plano. Es Ya. todo como una especie de cuchillo, corto la sandía. Entonces, esta figura que está acá, que se ve acá,
Es como es un círculo de radio que está como de radio 3, que corresponde justo a la parte de abajo de la asamblea. Corresponde justo a esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque evalué z igual 1 en mi elipsoide, y si evalué en z igual 1, ¿qué me dio? Me dio esta figura que está acá, x al cuadrado menos al cuadrado igual 9. Es decir, me dio, de hecho esto lo puedo escribir como un L, y mi L es toda esta parte de acá, que es justo donde se intersecta con el plano z igual 1. Entonces, los puntos interiores que van a ser, los puntos interiores van a ser la parte que está acá. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Me dicen, la parte del elipsoide que se encuentra por encima del plano z igual 1 y que es una reducción normal apunta hacia arriba. Bueno, ahora que lo pienso, creo que esta parte de abajo no está haciendo porque dice la parte del, del elipsoide. Pero lo que sí estoy seguro es que esta parte de acá, esta curva que consideramos, es hasta donde llega mi superficie. O sea, mi superficie va a estar acá y va a llegar hasta esta curva. Y ahí debería repetirse lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, como esta curva solamente me va a determinar los límites. ¿Qué es lo que está en esta superficie que está acá? Eso es lo que está expresando. Es como hasta donde va a llegar mi sandía. Donde estoy cortando mi sandía. Eso básicamente. Oye, y otra cosa, para estos casos, por ejemplo, que a uno se le complica el cálculo, que se ocupa lo de Stokes, ¿o no? ¿O era Sí, divergencia? No sé. sí, Stokes, ahora ¿cierto? debería ocurrir. De hecho, no sé. De hecho, sinceramente, cuando estaba haciendo el tema, no sabía que ustedes habían visto Stokes. Entonces pensé que solo habían visto hasta cálculo vectorial. Y ahora que me dijeron que, me dijiste que estaban viendo, dije, pero igual podría ser más fácil con Stokes. Pero eso, no sabía que no habían llegado todavía a la parte de Stokes. Si no, pero Mm. cuando se complica el cálculo ya es un poco más conveniente empezar a usar Stokes. Pero Stokes más que nada también se ocupa ya cuando yo tengo ejercicios de este estilo, por ejemplo. Estilos como, generalmente Stokes se ocupa cuando yo tengo una superficie que proviene de una línea. Y gente, esta línea que está acá es una cosa súper horrible de calcular. Por ejemplo, hasta ahora se han visto cosas como, no sé, una superficie C que es como x al cuadrado más y al cuadrado igual 1, por ejemplo, no sé, cosas como 3x al cuadrado menos, no, 3x menos 1 al cuadrado, o cosas así, como cosas polares, o cosas que no son tan, o en los peores de los casos le han dado curvas así como que son uniones, así como gamma 1 unido con gamma 2 de gamma 1, no sé, esta parte de acá, y gamma 2 esta parte de acá, cosas así. Pero Stokes se ocupa generalmente cuando tengo curvas que ya son muy feas de ver, incluso de parametrizar. Por ejemplo, no sé, una curva de este estilo, por ejemplo. Cuando tengo algo de este estilo, quizá parametrizar esta curva, porque recuerda que cuando calculo esta integral de línea, tengo que calcular la integral de línea de este caso C, de F, producto punto de R. En este caso sería CF evaluado en R de T por R' de T. Ya, es así. Entonces, o en algunos casos creo que era R de T, producto punto. Era producto punto. Entonces, a veces, esta parametrización, o evaluar F en alguna parametrización, suele ser complicado. Entonces, en ese caso, cuando suele ser complicado calcularlo de esa forma, me dicen, oye, pero, bueno, en este caso, escogí un caso muy extremo, pero, oye, pero quizás calcular esta área es mucho más fácil que calcular, parametrizar mi curva C. Entonces, ¿qué hago? Hago Stokes, que en este caso creo Mm. que era esto igual la integral de eso, era Stokes. Sí. Entonces, Ya. ¿por qué? Porque acá ya llamemos C a la línea y no sé, V de C al volumen que hace mi línea. Entonces, esto es feo porque parametrizar esto me complica, pero calcular este volumen es mucho más fácil. ¿Qué hago? Stokes. Eso más que nada me hizo ocurrir Mm. Stokes. O sea, ¿cómo se llama el otro que vimos que no entró en Gauss,
No, el otro anterior que era de Green. eso. Es como eso, ¿no? Sí, de hecho, buen detalle. De hecho, Green se dice que es como Stokes, pero en R2, porque ahí tenían como una especie de integral doble de derivada de Q de algo. Creo que era así, no me acuerdo muy bien. Esto era Green, era como integral de F, creo que era. ¿Verdad? Eso es No como sé si un alguna. pseudo, un rotor, no Sí, sé, una más o cosa menos. así. Sí, ¿te acuerdas que en una universidad había dicho de que este era como entre comillas, muy entre comillas, el rotor en R2? Era Creo que muy sí. entre. Ya, fíjate, en Stokes que tenemos, rotor. Una especie de rotor en R2. Entonces, Green es Mm, como una especie de Stokes pero en R2. ya, como un caso especial. Sí, con un caso particular. Y ya Ya. Gauss ya es como ya lo mismo. De hecho, esto se ve en 120, fíjate, 120 que uno ya Gauss tiene como un, como una, ¿cómo se llama esto? Como un volumen y obviamente uno dice, parametrizar esto es horrible, pero la superficie es horrible, pero el volumen es fácil. ¿Qué hago acá? ¿Verdad? Gauss. Gauss. ¿Por qué? Porque, Mm, bueno, en este caso la superficie no es horrible porque no, es una esfera, pero a veces quizás es más rápido calcular el volumen de una esfera que parametrizarla y calcular. ¿Cachai? mm. También se puede verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, en 120 uno tiene una carga acá, entonces uno tiene puntos acá. Entonces, en lugar de hacer esto, parametrizar mi curva, uno ocupa, ya, calculo el volumen y, y obtengo la forma. Eso sería como. Ese es como el espíritu de Gauss y Stokes. Es como, me es más fácil calcular este volumen que parametrizar esto. Generalmente va en este sentido. Muy rara vez, o sea, a menos yo no he visto, no sé ahora, pero yo no he visto casos en que sea al revés, como que este volumen sea horrible o este rotor sea horrible y quiero calcular la integral de I. Eh, Salvo en el caso que no sé, de que el rotor no sé de algo, o quizá en este caso, quizá en este caso. Ahí voy a ver si se puede salir mejor más con Stokes, pero quizás el rotor sea horrible o el volumen quizás sea algo horrible, pero su interés de línea es muy fácil. Entonces, para mí es muy fácil. Entonces, me voy de este lado. Pero muy pocas veces he visto ejemplos así. Generalmente he visto como de acá para acá. Eso. Ya. Y última consulta con respecto a ese, el de Stokes. El C es la. Ponte tú, uno tiene un volumen definido por. Se le llama frontera a esa curva C, ¿o ¿no? Frontera, sí, frontera. Entonces, cualquier como superficie, ponte tú una hoja plana o la misma sandía, cualquiera de esas que comparta la misma frontera va a tener la misma integral. Aunque comparta la misma frontera. No, porque la integral va a estar dada por este producto punto. O sea, bueno, sí, en este punto. Va a depender del campo. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, ya voy a hacerlo más rápido. Puedo tener el caso en el cual puedo tener, ya tengo la misma, tengo esta curva acá. Y generalmente esta curva va a encerrar un área. Aquí, va a encerrar un área. Este es el espíritu de Stokes. Encierro un área y calculo no sé, aquí tengo mi campo vectorial. Y aquí aplico Stokes. Aquí aplico Stokes, pero va a depender del campo. Más que nada. Va a depender, si mi campo está así, por ejemplo, ahí va a cambiar mi, mi integral. Y Mm, en caso de Gauss se ve más fácil, porque bueno, acá estamos en el coplano, pero en Gauss se ve más fácil porque tengo una circunferencia, no sé, tengo una circunferencia acá, y no sé, tengo un campo que es así, no sé. Bueno, en Gauss ocurre lo contrario, por ejemplo, si tengo un campo así, acá tendría una divergencia igual cero, pero eh, va a depender del campo, si tengo un campo, no sé, que va así, aquí mi divergencia ya no va a ser cero, va a ser positiva, porque van a ser como todos los puntos que van saliendo de una fuente. mm, Eh, Así que eso va a depender del campo más que nada. Sí, ya, entiendo. eso. No sé si hay más dudas con respecto a esta materia o de la biometría en sí.
No, quedó todo claro. Próxima semana hay control, ¿no? Sí, no, voy a dejar de verlo.